Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. Atravesado de la semana y por supuesto que aquí estamos para atravesarnos en el camino del odio, para atravesarnos en el camino de todos aquellos que pretenden continuar lucrando con el dolor del pueblo cubano. Sí, contra todos aquellos que continúan tratando de utilizar cada penuria que padece nuestro pueblo. Por cierto, provocadas una buena parte de ellas por la política de sanciones y bloqueo genocida que se impone precisamente desde el país donde se financia
financian y organizan la mayor parte de los ataques contra nuestro pueblo. Y en este programa, mi gente, claro que en este programa vamos a estar mostrando y demostrando todo esto de lo que les estoy hablando. Y como todos sabemos, mi gente, una de las líneas de mensaje fundamentales que continúan utilizando las auras tiñosas contra Cuba, claro, mi gente, claro, esa línea de mensaje fue indicada expresamente por el propio gobierno norteamericano. Y todos sabemos que consiste en esto que vamos a escuchar. Se ha estado diciendo constantemente desde hace tiempo, pero especialmente con mayor énfasis en los últimos días, mientras Cuba ha estado inmersa en la recuperación tras el devastador paso del huracán Ian. Escuchen esto, mi gente, y después comentamos. Ponlo, Albert Estudio. Señor, eso es un estado fallido. No hay otra manera de definirlo. Cuba es un estado fallido. ¿Lo vieron, mi gente? Por supuesto. Eso es mentira. Claro, mi gente, claro que forma parte también de la campaña para tratar de desviar toda la atención sobre el desastre que ahora mismo se vive allí donde está radicado el puesto de mando, donde se politiza absolutamente cualquier desgracia o problema que ocurra en Cuba. Sí, mi gente, sí, allí donde verdaderamente ahora se está demostrando existe un Estado fallido. Allí sí, un Estado que no es capaz siquiera de proteger la vida de sus ciudadanos en medio de una catástrofe como la acontecida. Pero para mostrar todo esto que les estoy diciendo, mi gente, para desmontar lo que a diario tratan de imponer como matriz de opinión sobre el inexistente Estado fallido en Cuba, a partir de hoy comenzamos esta nueva sección. ¡Ponla! Albert Estudio. Como un aviso como tal de las autoridades, yo no lo percaté. Las autoridades no emitieron órdenes de evacuación hasta el martes, horas antes de la llegada del huracán. A 80 asciende la cifra de muertos, a 10.000 la de desaparecidos. Y para comenzar, mi gente, les propongo ver estos breves fragmentos que reflejan cómo va ahora mismo la recuperación tras el paso del huracán en la islita que es pobre, que está bloqueada, pero que tiene mucho corazón y voluntad para salir adelante. Ponlo, Alex Estudio. Playa fue uno de los municipios capitalinos más afectados por los vientos. En el tema eléctrico, nosotros estamos al 99,6% de la población ya con servicio eléctrico. Pero bueno, ya hoy se restablece completo, es decir, Playa queda hoy ya hasta todas las quejas restablecidos los servicios que se. Nos encontramos en la limpieza de toda la playa, de todas las calles y las casas que se encontraban bajo el agua. Poco a poco retornó la corriente, el agua, la distribución de la canasta familiar. Más de 400 instituciones educativas de Pinar del Río reiniciaron el curso escolar tras el paso del huracán Ian por la provincia. Al cierre de las 4 tardes ya estamos en 18,6%, más de 43.000 clientes con servicios. Debemos estar cerrando a las 12 de la noche por encima del 20%. Hoy veíamos en una visita que realizamos al municipio de San Juan y Martínez el traslado de grupos electrógenos que están llegando a ese municipio. Eso nos va a permitir nosotros que la instalación de estos grupos, poder darle vitalidad a esa cabecera municipal donde están los principales objetivos económicos, incluidos algunos como San Luis, que tienen sus bombeos de agua, van a estar los hospitales, van a estar los policlínicos, van a estar las panaderías, van a estar los bancos, o sea, va a haber vida, van a estar una buena concentración de clientes que nos va a permitir darle servicio eléctrico hasta tanto llegue por la red a esos territorios. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, claro. Esa es la islita que desde allí llaman estado fallido. Usted vio en una semana
todo lo que se ha recuperado en este país. Sí, semana por cierto, mi gente, en la que estoy obligado a comentar, no ha sido necesario dedicar tiempo a rescatar miles de personas atrapadas por el agua y mucho menos a rescatar cientos de cadáveres que precisamente yacen bajo esas aguas. ¿Usted sabe por qué? Sí, porque el Estado y gobierno cubano, su defensa civil, se encargan en primerísimo lugar de proteger las vidas humanas para evitar todos esos desenlaces fatales. Cuando se presentó el problema meteorológico empezamos a evacuar los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, para llevarlos para la escuela, para lugares seguros, para casas de familiares. Se sacó casi toda la población, aquí se quedaron nada más un 20% de personas conmigo para cuidar los bienes. Oiga, usted vio cómo ya en la capital está prácticamente recuperada la red eléctrica completa y los avances que se van obteniendo e incluso como en la devastada provincia Pinar del Río van llegando plantas eléctricas para crear microcircuitos que permitan las personas puedan ir accediendo a la tan preciada energía eléctrica. Una vez más se ha hecho patente la solidaridad de aquellos pueblos que sí en verdad aman al pueblo cubano. Sí, los hermanos mexicanos, los hermanos venezolanos y otros que han estado ayudando en esta etapa de recuperación y a los que por supuesto estaremos eternamente agradecidos. Pero mire usted apenas estos también fragmentos de publicaciones, nada más y nada menos que de CNN, sobre lo que ahora mismo está ocurriendo allí en la Florida. Y dígame usted, en verdad, ¿dónde hay aquí un estado fallido? Por eso esta sección se llama SOS, Florida, estado fallido. Oiga, relata la CNN que después que el huracán Ian destruyó las comunidades que conocemos en la Florida, los equipos de rescate continúan aún hoy de puerta en puerta en busca de sobrevivientes. Y para colmo, están reportando cada vez más muertes, mientras los residentes luchan, dice CNN, contra la pérdida que han sufrido y se enfrentan a una recuperación larga y desalentadora. Por supuesto que en esto que dice CNN está contenido también un desmentido contundente a todas las campañas de odio que incluso desde antes del paso del huracán por Cuba se vienen desplegando desde el sur de la Florida, como siempre, con la participación directa y las indicaciones de la oficina que tiene el Departamento de Estado allí mismo en el sur de la Florida para dar los talking points a todos los que participan en algo tan pero tan sucio. Pero continuemos, mi gente. Dice CNN que hasta el martes al menos 102 personas han muerto a causa del huracán en Florida y cientos de miles se encuentran sin electricidad, mientras muchos floridanos se han quedado sin hogar. Oiga, habría que adicionar a esto, mi gente, el colapso que, como ustedes saben, la propia prensa de la Florida está reconociendo, ha ocurrido en las empresas de seguro. Y cabe una pregunta: ¿quién va a pagar allí? Oiga, allí no hay libreta de abastecimiento. En las áreas afectadas por el ciclón, todos hemos escuchado los testimonios de personas que plantean estar pasando hambre. Hay gente en el caso Sabitel, que es una pequeña isla que estaba comunicada con un puente y que no pueden salir ni pueden entrar las autoridades todavía a restablecer el sistema eléctrico. Esto es algo muy triste porque Sabitel mucha gente no hizo caso y hoy por hoy ya tienen hambre la gente, es decir, ya llevan 2 días sin comer. Y por si fuera poco, relata CNN que hay muchos lugares que no son habitables, que están fuera de sus cimientos, en los que está presente un inmenso peligro. Y dicen textualmente que hay caimanes corriendo
y serpientes por todos lados. Se reconoce que no está claro aún, dígame usted, a una semana del huracán, no está claro cuántas personas siguen desaparecidas después de la tormenta, pero no, recuerde usted que allí le van a decir los que viven preñados de odio que no, que el estado fallido está en Cuba. Mire para acá la imagen satelital de anoche. Esta es la realidad de un estado fallido. Mire la isla de Cuba, cerca de la Islandia, en la oscuridad. Oiga, plantea el director de la División de Manejo de Emergencias en Florida, además de lo que les acabo de expresar, que las autoridades aún están trabajando para consolidar una lista de desaparecidos. Pero se lo recuerdo, allí le van a decir desde el gobernador hasta sus socios politicuchos pendencieros de la mafia anticubana, que no, que el estado fallido está en Cuba. Se reconoce además, mi gente, que los residentes de bajos ingresos y aquellos que aún no tienen acceso a internet tendrán más dificultades. Escuche usted bien, los más afectados son precisamente los que van a tener más dificultades para encontrar ayuda inmediata y especialmente, dice CNN, para obtener ayuda a más largo plazo. Sí, mi gente, sí, los pobres, por supuesto, son los que a menos ayuda pueden aspirar tras el paso de este huracán. Pero no, mire usted, allí le van a decir constantemente que el estado fallido supuestamente está en Cuba. Un gobierno, señores, que no puede garantizarle sistema eléctrico a sus naturales, a sus pobladores, es un estado fallido. Todos acabamos de ver los pasos sólidos y constantes que da Cuba en la recuperación. Oiga, imagínese usted el tremendo esfuerzo que hay que hacer en este país, que además de estar bloqueado, tiene que sortear toda una banda de auras tiñosas que permanentemente sostienen una guerra mediática bien financiada contra nuestro pueblo. Una guerra mediática en la que no cesan de atacar con mentiras y completas tergiversaciones de nuestra realidad. Oiga, pero yo quiero que usted vea algo que roza el colmo del cinismo. Sí, yo quiero que usted vea al gobernador de la Florida, como todos sabemos, acólito de la mafia anticubana, que lo vean, mi gente, quejándose, porque dice se está politizando el tema del huracán. Oiga, qué curiosa manera, de tratar de quitarse los problemas de encima. Ponlo, Albert, estudio. We've had 4 looters that were arrested, I guess a couple days ago, and they need to be brought to justice, and we're not going to tolerate it. But 3 of the 4 are illegal aliens. You don't have to politicize every single tragedy in this country. And so these are people that are foreigners. They're illegally in our country, and not only that, they try to loot and ransack in the aftermath of a natural disaster. I mean, they should be prosecuted, but they need to be sent back to their home country. They should not be here at all. Lo vieron, mi gente. Oiga, si alguien ha politizado el huracán desde el primer día, es el mismo. Si alguien ha politizado el huracán desde el primer día, son precisamente, como les decía, sus acólitos de la mafia anticubana. Pero les propongo algo que dice el gobernador, que es impermisible politizar tragedias. Pues miren ustedes, les propongo recordar estas imágenes del año 2021, ¿sí? Usted recuerda, ¿verdad?, cuando ocurrieron los sucesos del 11 de julio en Cuba, en el peor momento de la pandemia, cuando los hospitales estaban repletos de personas en estado de gravedad y el gobierno de Estados Unidos cerraba aún más el cerco económico contra nuestro país e incluso trataba hasta de impedir que adquiriéramos oxígeno. Pues veamos, mi gente, veamos en qué estaba en ese mismo momento
el mismitico gobernador de la Florida, sí, el que dice que ahora a él se lo están politizando todo. Ponlo, Alex, estudio. En Miami, un grupo de congresistas republicanos pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se ponga del lado de, dijeron, la causa de la libertad y que tome acciones concretas a favor de la oposición en Cuba. El gobernador de Florida, por su parte, el también republicano Ron DeSantis, dijo que las manifestaciones del 11 de julio en la isla han creado un momento único. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, ahí usted lo vio. Sí, ahí lo tienen, al frente de la manada, politizándolo todo y lo peor, con mentiras aberrantes, tratando de provocar, tratando de dar la puñalada final al pueblo cubano. Dígame usted si posee un solo ápice de moral para hablar de politización en absolutamente nada. Pero oiga, mi gente, si él quiere hablar de politización, yo les traigo a continuación un ejemplo que habla por sí solo de que eso es precisamente todo lo que se hace allí en el sur de la Florida. Y especialmente, como vengo diciendo, desde que comenzó esta sección en este programa, especialmente con la participación de sus acólitos de la mafia anticubana. Yo quiero ponerles un ejemplo al respecto. Escuchen ustedes lo que va a reconocer a continuación el congresistucho anticubano Pichita Díaz Balart. Y después comentamos. Les adelanto que se trata de la clase práctica que les dije hace pocos días íbamos a tener hoy de cómo se politiza absolutamente todo lo que ocurre en Cuba, de cómo lo sazonan a base de mentiras y de cómo caen en la irracionalidad y el desespero que al final los lleva a desmentirse ellos mismos. Vean esto, mi gente, y en el transcurso vamos comentando. Ponlo, Albert, estudio. Y obviamente mencionaste al gobernador de Florida, un individuo que antes de esta tormenta ya había hecho todas las preparaciones posibles y ahora está demostrando un liderazgo, el liderazgo que sabíamos que venía de este gran líder, personas que están ayudando a los que menos tienen y los que todavía van a sufrir mucho por un tiempo, desafortunadamente, Marian, yo creo que bastante largo. Nos han dicho que desafortunadamente ellos han visto cadáveres. Ahora están en el proceso todavía de tratar de salvar las vidas, pero va a haber ese momento donde hay que ahora comenzar a buscar a los que ya no sobrevivieron. Yo creo que ese número va a aumentar, no sé si va a ser un aumento dramático de los que desafortunadamente han fallecido, pero yo creo que esos números van a aumentar un poco porque hay personas, como tú bien has dicho, que no sabemos dónde están, otros que se han visto, pero que obviamente no ha habido un momento para sacar esos cadáveres. Vimos casas que han sido levantadas de sus cimientos totalmente, como si alguien las agarró y las levantó. Otras que no están ahí, absolutamente ya no hay nada ahí. Y otras casas que están realmente casi cubiertas en total por el fango y la tierra. Algo difícil de ver, porque uno piensa y se da cuenta que esos son hogares de familia, ¿no? Y esos hogares ya no existen, esas casas ya no existen. Por eso la reconstrucción va a ser larga. ¿Lo vieron, mi gente? ¿Vieron la manipulación tratando de mostrar al gobernador, dice este mitómano, como un tipo con un gran liderazgo? Oiga, yo no quiero liderazgos así para mí. Mire usted qué clase de liderazgo, que ahora mismo se reconoce, como hemos visto aquí, publicado incluso por los principales medios de prensa norteamericanos, que mientras continúa subiendo las cifras de fallecidos a causa de la tormenta, aún ni siquiera han podido completar el levantamiento de los desaparecidos. No, tremendo liderazgo, ¿eh? Pero oiga, usted escuchó, ¿verdad? Él mismo reconoce que la recuperación, por supuesto, y reconozco que es así en cualquier lugar, va a ser sufrida por los afectados, así lo dijo, ¿verdad? Por mucho, mucho tiempo. Reconoce que ha visto cadáveres, pero que aún ni siquiera han tenido tiempo para rescatar esos cadáveres, pues por supuesto están muy ocupados rescatando a las personas atrapadas
que, como hemos visto, refleja, repito, la propia prensa norteamericana, ni siquiera conocen cuántos ni quiénes son. Él mismo está diciendo que el número de muertes va a aumentar de forma dramática y ratifica que la reconstrucción va a ser bien, pero bien larga. Bien, hasta ahí lo escuchamos, ¿verdad? Veamos ahora, después de reconocer todo eso, cuando empiezan a hablar de Cuba. Escuchen esto, mi gente, para que usted vea no solo el odio de que son portadores, no, para que usted vea que para ver a esta gente, para seguir a esta gente, hay que tener la autoestima extremadamente baja. Dígame usted, si esto no es tronco de burla al intelecto de absolutamente cualquier persona, ponlo. Alex, estudio. Pero hablando de liderazgo y de buenas actuaciones, esto contrasta increíblemente, como les decía, con la actuación de estos podencos que tenemos manejando Cuba. Bueno, 3 días después, medio país, media isla sigue todavía sin electricidad, con apagones continuos. Es impensable que en pleno siglo XXI, a 30 minutos de la Florida, la gente viva en las condiciones que estaban viendo ustedes en sus pantallas. Sí, usted lo acaba de ver efectivamente. Entran en el tema de Cuba y comienzan, como usted ve, a manipularlo todo. Y para colmo tenemos que escuchar que en pleno siglo XXI, a 30 minutos de la Florida, la gente viva en esas condiciones. No, lo que es triste es no vivir y estar en las condiciones que están ahora mismo. Miles de familias allí en la Florida, a expensas de que esos mismos animales que se relatan en las noticias estén dañando incluso los sagrados cuerpos de sus familiares ahogados, que las propias autoridades de la Florida dicen no tienen tiempo para rescatar. Si ustedes tuvieran una gota de vergüenza, no hablaran absolutamente nada de Cuba y estuvieran preocupados por esas familias, por esas miles de personas que aún continúan atrapadas. Ustedes no tienen sentimientos, ni siquiera para aquellos con los cuales ahora mismo tienen el deber de compartir su dolor. Liderazgo ni liderazgo, si lo que debían tener es la cabeza metida bajo la tierra como los avestruces. Pero no, mi gente, no. Como todos sabemos, son tan caras de guante que han decidido mantener la cabecita afuera. ¿Pero afuera para qué? Sí, no para mirar en qué pueden ayudar a los suyos. No, no, no. La mantienen afuera específicamente para atacar con todo al pueblo cubano. Desde pedir que no exista ayuda alguna, increíblemente lo están pidiendo en medio de esta coyuntura, hasta, como todos sabemos, lanzar líneas de mensajes como estas que vamos a escuchar, dirigidas a confundir y a desinformar. Escuchen esto, mi gente, y después, créanme que después comentamos. Ponlo, Albert, estudio. Ha sido allí en Pinar del Río, pero ha afectado el resto del país. Habría que ver por qué, ¿no? Bueno, ¿sabe cómo es eso? De todas maneras, el daño por causa de Ian se concentra básicamente en Pinar del Río y Artemisa. Se concentra básicamente en Pinar del Río y Artemisa. El resto ya eso es otra causa. El resto ya eso es otra causa. Sí, bueno, encontraron un pretexto para justificar los apagones, tal vez. Y el tema está, por ejemplo, es un apagón a lo largo y ancho de toda la isla. Cuando el huracán pasó por Pinar del Río, ni siquiera pasó por La Habana. El huracán pasó por Pinar del Río, ni siquiera pasó por La Habana. Ni siquiera pasó por La Habana. Que esta gente, escudadas en la humanidad, escudadas en el huracán que pasó y que fue terrible, que no fue terrible, el huracán. Por Cuba han pasado 7 millones de huracanes peores al que pasó ahora. ¿Lo vieron, mi gente? Claro que sí. Una vez más lo decimos. Todo lo que transmiten estos pervertidos es mentira. Pero, oiga, uniendo ambos temas. En primer lugar, el trabajo de
cabo por las autoridades gubernamentales de la Florida. Y también, mi gente, el desmentido total a todas y cada una precisamente de las desinformaciones que desde el primer día han estado emitiendo para tratar, repito también, de confundir al pueblo cubano y, como todos sabemos, tratar de llevarlo a las calles, a ejercer la violencia, a atacar a las autoridades, buscando generar un derramamiento masivo de sangre. Bueno, mi gente, eso lo sabemos bien, ¿verdad? Recordemos todos lo que explicó Humbertico antes de anoche en nuestro noticiero. Únalo usted con lo que acabamos de escuchar hoy también en el noticiero. Y está más que claro, mi gente, que han tratado de llevar a cabo desde actos de terrorismo hasta todo tipo de acciones violentas contra las autoridades cubanas. Todas, pagadas y orientadas desde el sur de la Florida. Pero mire usted, dice Univisión, oiga, no lo dice el Guerrero, que el huracán Ian fue una tormenta de un gran tamaño y lo describen como un huracán categoría 4 a lo largo de un tramo de 115 millas de la costa suroeste de la Florida. Le recuerdo que es el mismo huracán que pasó por Cuba con un diámetro similar y con categoría casi 4. Fíjese que reconocen en la Florida que lo de Ian fue una locura. Y aquí citan importantes meteorólogos. Sí, porque dice que se dieron los 3 riesgos fundamentales de un huracán: la marejada ciclónica, el viento y las inundaciones interiores por las fuertes lluvias. Dicen ellos que los 3 fueron catastróficos. Incluso lo comparan con el huracán Andrew y reconocen que Ian fue 3 veces la tormenta que fue Andrew en términos de daños. Oiga, mi gente, es la misma tormenta que pasó por Cuba. Es la misma tormenta de la cual Cuba, con un esfuerzo tremendo, se recupera vertiginosamente. O sea, mi gente, que esto desmiente completamente lo que hemos estado escuchando, repito, desde el primer día, de todas esas auras tiñosas, tratando completamente de minimizar lo ocurrido en Cuba, para de esa forma echar la culpa a nuestro presidente y el resto de nuestras autoridades, nada más y nada menos que de los daños provocados por ese poderosísimo huracán. Bueno, fíjese usted que la propia Univisión reconoce que más de 2 millones de personas se quedaron sin electricidad y sin cobertura de telefonía móvil. Pero oiga, vea usted una de las razones. Se reconoce que esto ocurre por la falta de inversión que hay en la Florida en líneas eléctricas subterráneas. Mi gente, ¿cuántas veces hemos escuchado aquí a las autoridades de ese estado alardear sobre los millonarios presupuestos que poseen para todo esto? Cabe o no la pregunta: ¿a qué están dedicando esos presupuestos? ¿Quiénes se están beneficiando con esos presupuestos? Les recuerdo que ahí están Marco Rubio y compañía, esperando con la boquita abierta que se destine todo el dinero que se va a destinar para la recuperación. Ahí tienen sus ONG, ahí tienen a sus donantes listos para ser beneficiados con los mejores negocios. Oiga, pero repito, ¿qué se ha hecho todo ese dinero? ¿Cómo lo han administrado las autoridades de ese estado fallido? Si el propio artículo reconoce que las gasolineras fallaron, que los hospitales y otros centros sanitarios fallaron, que a muchas víctimas la orden de evacuación los tomó por sorpresa ante la incapacidad para determinar la llegada a tierra del huracán.
Reconocen que ya era demasiado tarde para que algunos pudieran escapar de su trayectoria de destrucción. Reconocen también que algunos gobiernos locales tardaron en advertir a los residentes. Mi gente, con todo lo que hemos visto, ¿qué más hace falta para aseverar que indudablemente la Florida es un estado fallido y que además necesita con urgencia un SOS Florida? Yo le aseguro a usted, y los datos lo expresan por sí solos, que el gobierno de ese estado no está preparado para proteger la vida de sus habitantes, que los recursos de ese estado, y lo reconoce la propia prensa, cuando plasman todo lo que allí no ha sido atendido, pues que los recursos de ese estado, por supuesto, no se emplean en la protección de su población. Claro que sí, SOS Florida, porque es un estado completamente fallido. Como un aviso como tal de las autoridades, yo no lo percaté. Las autoridades no emitieron órdenes de evacuación hasta el martes, horas antes de la llegada del huracán. A 80 asciende la cifra de muertos, a 10.000 la de desaparecidos. Pero como les he mostrado en estos días, fíjese si son incapaces, fíjese si andan completamente desesperados, que en lugar, y lo repito una vez más, de ponerse a ayudar al prójimo, de preocuparse por todos aquellos que ahora mismo están viviendo esas desgracias que se describen en la prensa norteamericana, pues miren ustedes, además de lo que esta noche pudimos apreciar en el noticiero, sí, del empleo de mercenarios baratos de recarguita en Cuba para tratar de subvertir el orden y caotizar nuestra sociedad en un momento en el que acabamos de ser afectados por ese meteoro catastrófico que todos hemos escuchado, reconocen como tal meteorólogos norteamericanos. Pues mire usted, ¿a qué se han estado dedicando por todos estos días los voceros de la mafia anticubana? Sí, los socios del gobernador DeSantis. Vean ustedes, lo repito, ¿a qué se dedican todos aquellos que piden no politizar lo que está sucediendo en la Florida? Escuchen, mi gente, escuchen lo que le han estado indicando a sus mercenarios en Cuba para que traten de involucrar a nuestro pueblo en ello. Ponlo, Albert Estudio. Por eso es importante que ustedes tomen las estaciones de gobierno, tomen los gobiernos municipales, provinciales, pónchale las gomas al camión para que no puedan irse. Pónchenle las gomas a las patrullas, pónchenle las gomas a los camiones, esos de transporte de perros rabiosos. Pónchenle las gomas, quítenle los palos, pártanle los parabrisas con los mismos palos, pártanle la cabeza a ellos con los mismos palos. Y meter a todos esos comunistas zarrapastrosos en un cuarto, en una oficina, en un lugar que no tengan ventana, allí. Y déjelos allí, enciérrelos allí. Tienen que entrar a los hoteles. Los hoteles, la gente que está en la calle manifestándose, necesita agua, necesita comida. Y eso está en los hoteles. Sí, usted lo ha escuchado bien. Llaman abiertamente a ocupar por la fuerza edificios gubernamentales. Como usted lo escuchó, están llamando también a saquear hoteles, a vandalizar, si usted lo acaba de escuchar. Este ciberterrorista violento ha llamado también a vandalizar todos los autos de la policía, a poncharle las gomas, a desbaratar parabrisas y, para colmo, a partir cabezas de las personas revolucionarias. Dígame usted, si es para que en medio de toda esa desgracia que se nos ha descrito está ocurriendo en la Florida, es para que estos malnacidos se estén dedicando a esto que acabamos de ver.
Claro, mi gente, claro que no es de extrañar, máxime cuando viene del mismo estado fallido, donde está más que probado, se preparan bandas armadas precisamente con armamentos de guerra para ejecutar actos de terror en nuestro país. Claro, mi gente, claro que ante cualquier problema que ocurra en Cuba, de inmediato salen no solo a expandir su odio, sino también a tratar de provocar un derramamiento masivo de sangre en las calles de nuestro país. Una vez más, queda completamente demostrado que desde aquel Estado fallido, desde sus gobernantes, desde sus voceros y desde sus politicuchos, jamás podremos esperar algo bueno para el pueblo cubano. Bueno, de hecho, mi gente, si se está demostrando que ni el propio pueblo de la Florida puede esperar absolutamente nada bueno de ellos. Pero les duele, mi gente, les duele y les desespera. Por eso el famoso y tristemente célebre cuentecito de las 10 plagas en Cuba. ¿Usted sabe por qué? Porque han perdido, son tan ineptos, son precisamente tan fallidos, que han perdido todas las oportunidades que la naturaleza les ha dado. Oiga, el tornado en La Habana, la caída del avión, la explosión del Saratoga, el incendio de la base de supertanquero de Matanzas. Claro, mi gente, claro, lo que puede ocurrir en cualquier país del mundo. Pero oiga, en las 5 ocasiones ellos han hecho lo mismo. Han fracasado y ese al que a la vez ellos llaman sistema fallido ha salido victorioso en todas. Y ellos no han podido. Bueno, mire usted con un huracán como están y nosotros con 5 catástrofes y una guerra mediática visceral. Aquí seguimos mientras por allá, como vemos, están al borde del colapso. No hace falta más, mi gente. Por supuesto que mañana jueves es el día de sellar el tanque al que el gobierno de Estados Unidos bota todas esas jeringuillas desechables. Hasta mañana, mi gente.